Ok, entonces continuamos y tenemos ahora una nueva estructura que es el verbo go en infinitivo más el gerundio o ing. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a usar esta estructura. Usualmente esta estructura la usamos para hablar de actividades, cuando invitamos a alguien a hacer una actividad con nosotros, una actividad física o una actividad para entretenernos y que hacemos en conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. It's a beautiful day, let's go canoeing. Es un día hermoso, vayamos a remar. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el verbo go y es seguido de un verbo en gerundio de la actividad que vamos a hacer. Let's go canoeing. Vamos a remar. Entonces es el verbo go en su forma normal más el gerundio para hacer una actividad. Aquí tenemos un ejemplo y es: Did you go skydiving yesterday? ¿Te lanzaste de paracaídas el día de ayer? Go y skydiving, ¿ok? Go y el verbo en gerundio que es skydiving, que es lanzarse de paracaídas. We went camping on the beach. Aquí cambia, obviamente, no estamos viendo go porque el verbo go está en pasado. Es un verbo irregular que cambia a went en pasado. Entonces, en vez de decir we go camping, vamos a acampar. En el ejemplo estamos diciendo we went camping on the beach. Fuimos a acampar a la playa. Went camping, que es lo mismo que go camping, pero en pasado, ¿ok? Y la última, Larry hasn't gone skiing lately. Larry no ha ido a esquiar últimamente. Es lo mismo, es la misma estructura, go con gerundio, pero en este caso go, el verbo go está en pasado participio. Entonces es gone skiing. Larry no ha ido a esquiar últimamente. Entonces la estructura es go más gerundio para hablar acerca de certain expressions about activities, ciertas expresiones sobre actividades. Por ejemplo, it is not correct to say I like to go dancing. We have to say I like dancing. En este ejemplo, veamos, vamos a usar la misma estructura y dice Mr. Anders loves to go fishing. Go, que es la estructura que tenemos que usar, más el gerundio para hablar de la actividad. Fishing. Fishing es pescar. Al señor Anders le encanta ir a pescar. Mr. Anders loves to go fishing. En este ejemplo dice my parents love to, sería la estructura que sería el verbo go y después el gerundio. Go dancing. My parents love to go dancing. Está fácil esa parte, ¿no? Entonces, ahora que terminamos esa parte de hablar de actividades, acuérdense que es go más el gerundio y ya vamos a hablar acerca de las actividades que nos gusta hacer. Aún nos queda tiempo y vamos a ir a esta siguiente parte, que es la estructura de verbo más infinitivo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. I expected you to be here an hour ago. Esperaba que estuvieras aquí hace una hora. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un verbo que es expect y es seguido del infinitivo. Acuérdense que el infinitivo siempre va a ser la palabra tú y el verbo en su forma raíz. I expected you to be here. To be es el infinitivo y está seguido de este verbo. Cabe recalcar que, al igual que les mencioné anteriormente en la lista de verbos que eran seguidos por un gerundio, también tenemos una lista de verbos que son seguidos por un infinitivo. Y esa lista
La pueden encontrar también en las actividades que les di. Aquí tenemos unos ejemplos y los demás los van a encontrar, como les digo, en las actividades que les di. Vamos a buscarlos rápidamente. No, aquí están verbos seguidos por infinitivo y aquí tenemos los verbos comunes seguidos por infinitivo. Aquí está expect to, entonces aquí tenemos ese ejemplo. I expected you to be here an hour ago. Seguimos y dice I hope to graduate this year. Espero graduarme este año. Es verbo hope más infinitivo to graduate. Y como les digo, dicho verbo hope está en la lista. Hope to do something. Entonces siempre que tengamos estos verbos de esta lista, siempre van a ser seguidos por infinitivo. Y estos verbos lamentablemente se los tienen que aprender de memoria, tanto los que son seguidos por gerundio como los que son seguidos por infinitivo. Entonces continuamos. Dice I hope to graduate this year. Espero graduarme este año. Verbo más infinitivo. He intends to study hard this year. Él intenta estudiar más duro este año. Intend es el verbo principal, intentar. To study es el infinitivo. Entonces, la preposición to más la forma simple del verbo, por ejemplo, to study o to graduate, es igual a un infinitivo. ¿Ok? A esto le llamamos infinitivo. Esperemos quede más claro eso. Entonces, para hacerlo de manera negativa, agregamos not antes de el to y ya es negativo. Por ejemplo, she decided not to attend medical school. Decidió no asistir a la escuela de medicina. Ok, simplemente le vamos a agregar el not antes del to para hacerlo negativo. Ok, vamos a practicar. At their wedding, they, aquí tenemos el verbo principal promise y el verbo que debe estar en infinitivo, que es stay. At their wedding they promised, porque lo hicieron en el pasado, to stay together forever. En su boda prometieron estar juntos para siempre. Otro ejemplo. I blank 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 on a cruise but I can't afford it. Vamos a ver cuánto tiempo queda. Aún queda un poco de tiempo. Entonces el verbo principal I would love sería, y este sería el que tiene que ir en infinitivo. Entonces sería I would love to go on a cruise but I can't afford it. Otro ejemplo. I blank 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 out of money. I seem. Seem es parecer, parece, parezco. Be es el verbo to be. Entonces el verbo principal sería esto. Sería I seem. Y después sería el infinitivo del verbo to be. I seem to be out of money. Parece que me quedé sin dinero. Y paramos el video y continuamos en el siguiente.